Ya estamos en vivo aquí en nuestra página de Aprender a Soltar. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta plática de café, transmisión especial con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio. Le agradezco muchísimo a la doctora Mayra Borjas, que está aquí con nosotros para compartir sobre este tema y sobre esta labor que ellos realizan allá en la ciudad de Matamoros, las brigadas de prevención del suicidio. Mayra, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Lisa? Muy buenas tardes. Y pues muy buenas tardes a todo tu público, que si no te ven ahorita, te ven después porque se queda por ahí el Facebook Live. Así es. Me da mucho gusto estar aquí, pues de invitada, compartiendo un poco de lo que nosotros hacemos por acá en el norte de Tamaulipas. Creo que estás por allá en el sur, ¿no? Sí. Y Bueno, yo les comparto que yo conozco a la doctora Mayra, coincidimos en un curso en la ciudad de Puebla y he seguido su trabajo. Después tuve la oportunidad de que me diera clases en un diplomado y he estado muy al pendiente de todo lo que realiza. Es una persona que está muy comprometida con la labor de la prevención y la tanatología en todas las áreas en donde se le permite llegar, por lo que he visto. Les comparto un poquito de su amplio currículum como para estar en contexto por qué me pareció tan importante que fuera precisamente ella quien estuviera con motivo de esta fecha tan importante. Ella es Mayra Borjas, es doctora en tanatología, máster en psicoterapia existencial integrativa, licenciada en relaciones industriales, diplomada en tanatología familiar, educativa e infantil, coordinadora de la primera brigada de prevención del suicidio, que es el tema que vamos a hablar hoy, directora de la red de terapeutas de duelo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AC, entre otras muchísimas cosas que hace, incluyendo precisamente esta tan importante que es la formación de los tanatólogos, tanatólogas, todos, incluyéndome a mí, que comparte un poquito de lo mucho que ella sabe. Sin más, Mayra, bienvenida de nuevo. gracias, gracias. Bueno, pues hoy les voy a compartir un poquito de lo que es la Brigada de Prevención del Suicidio. Para empezar, Tamaulipas está bueno, cuando empezamos nosotros en el 2018 estaba como en el lugar 16 por ahí. Que no es no es de los primeros, pero sí es importante que no lleguemos ahí. Pero a nivel interno Tamaulipas, Matamoros, que es donde yo radico, sí está dentro de los primeros en suicidio. Entre Matamoros y Reynosa son las ciudades que más complicación tienen en torno a esta problemática. Ahorita ya hemos bajado en Matamoros, Reynosa anda por ahí, pero somos los que traemos más números en cuanto a suicidio en estadísticas. Entonces, por eso, me di a la tarea de hacer algo que no existía, brigadas de prevención. Sí. Cuando se suicidaba una persona, era como, pues se suicidó, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le toca? Pues a los psicólogos, a los de protección civil, por ejemplo, ¿no? Pero no había un seguimiento, ni había quien le explicara a los familiares, ni había quien le explicara a los vecinos más cercanos, ni había quien hablara de esto en las secundarias, en las preparatorias. Y seguía como ha sido el suicidio, en mucho tiempo ha sido un tema tabú. De hecho, si tú lo buscas en las redes, está censurado. Si te metes al TikTok, por ejemplo, a hablar de suicidio, te toman la cuenta. Aquí en Facebook al menos te dan como que un poquito más de chance. Pero es un tema tabú a nivel social, que si no se toca, entonces pues no hay ninguna manera. Si había una esperanza de poder prevenirlo, si no se toca, simplemente pues no hay manera de prevenirlo porque pues no sabes ni cómo sucede, ni cómo se da, ni por qué se da, ni qué pasa después, ni cómo atenderlo, ¿no?
Entonces, por eso nos dimos a la tarea y en este caso, como dirijo la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AC, AMPITAC, la fundé en el 2013 con el objetivo de atender las necesidades emocionales del ser humano en los momentos de pérdidas. Y entonces de ahí surge la necesidad de, como nuestro lema lo dice, acompañar con el corazón. Quieres que no, el suicidio es un tema que también toca a la tanatología, porque estamos hablando de pérdidas y fallecimientos complicados desde el inicio. Muerte súbita, trágica. Entonces, por eso empezamos con unas jornadas en el 2018 que eran jornadas de prevención del suicidio. Formamos a los primeros voluntarios con un diplomado en prevención del suicidio. Y al término de ese diplomado hicimos esas jornadas y recibieron su investidura de chaleco de la brigada. O sea, que estaban preparados y entonces se les puso su chaleco en una ceremonia de honor y todo. Y tuvimos a la primera generación de brigadistas. Luego nosotros nos empezamos a dedicar entonces a llevar la información a donde fuera necesaria. Aquí, por ejemplo, tenemos fotografías en la lámina de un poco de la historia de lo que hemos hecho desde el 2018 hacia acá, porque sí hemos tenido bastantes actividades. Entonces, estas son unas de las pocas. Vamos a empezar con un poquito de información para la gente en general, pues estamos hablando de una palabra que es tabú, pero que también tiene un significado. Entonces dice, ¿en qué consiste el fenómeno que llamamos suicidio? Entonces, suicidio es quitarse la vida voluntaria e intencionadamente, ¿sí? Es si lo pasamos a la etimología viene de sui, de sí mismo, y sibio como de matarse a sí mismo, el asesinato de sí mismo, ¿sí? Entonces, es quitarse la vida voluntaria e intencionadamente. Ahora aquí dice, ¿en qué consiste el fenómeno? Nosotros no le decimos trastorno, por ejemplo, ni enfermedad, porque la visión desde donde nosotros lo abordamos es una visión psicosocial, donde hay muchos factores alrededor para que una persona pueda llegar a tener intención de quitarse la vida, aunque no tenga un problema mental. Pues si nosotros dijéramos que el suicidio viene derivado de un trastorno o es un trastorno o una enfermedad, lo dejaríamos exclusivamente para los médicos y los psicólogos. Pero no, el suicidio es muy multifactorial. Ahora, las jornadas se crearon, las brigadas de prevención del suicidio se crearon porque en sociología hay un efecto estudiado que se dejó de estudiar luego y los vuelve a retomar y todo, pero es el efecto Werther. ¿Qué es el efecto Werther? Recibe el nombre de efecto Werther. Bueno, aquí, Nilsa, si me quieres ayudar con la lectura, por favor. Sí, es aquel fenómeno mediante el cual la observación o notificación del suicidio de una persona conduce a otra a intentar imitar dicha muerte. También conocido como efecto copycat, se trata de un problema que ha llegado a convertirse en epidémico en algunos casos, conduciendo a suicidios masivos. Y tenemos los suicidios colectivos, pero también tenemos otra cosita que nosotros hemos visto en los casos que hemos estudiado, que es que si en una región hay un brote suicida, así le llamamos cuando hay una situación de suicidio, a los tantos meses en la misma colonia vuelve a haber otro, o a las tantas semanas, ¿sí? Y entonces luego tenemos colonias con incidencia de 4. O sea, por ejemplo, si Matamoros en todo el año llega a haber 26, que fue una estadística, por ejemplo, el año pasado, suicidios en el año, todos esos están concentrados en ciertas colonias. Más, ¿sí? Algunos esporádicos que son como que en todas partes, pero algunos, los que son más, o sea, 4, 5 o así, están concentrados como que en las cercanías. Entonces ahí es donde nosotros vemos lo del efecto Werther y de hecho hemos atendido casos
en donde se suicida una persona y familiares de los vecinos de por ahí que ya nos conocen, nos mandan a hablar para que nosotros hablemos con ellos porque de pronto empiezan a tener dificultades para dormir, les impresionó mucho la noticia de su vecino, que era de la misma edad y entonces ahora tienen también ideas. Es un fenómeno social, ¿sí? Entonces, y ese es el efecto que nos habla el efecto Werther, ¿verdad? O sea, es un efecto de imitación. Ahora, no es lo mismo tener el efecto Werther de imitación por una cuestión social de impacto en la colonia donde vivo, a que por hablar de suicidio vayas a pensar en matarte. No es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una te da la oportunidad de hablar y de sacar todas las dudas, y la otra te deja con todas las dudas, ¿sí? A ver, sígueme ayudando, porfa, con esta Sí, la misma. claro. En general, el efecto Werther puede darse ante cualquier noticia de suicidio, pero resulta mucho más evidente cuando la muerte en cuestión es de alguna persona especialmente referente o admirada para un gran número de personas. Ejemplos claros fueron las muertes de Marilyn Monroe y Kurt Cobain. Sin embargo, en este último caso, el número de fallecimientos fue menor de lo esperado. Se especula que probablemente por la dificultad que conllevaba el método utilizado por el cantante. Entonces, cuando tenemos así referencias de famosos que se suicidan, podemos esperar que haya un efecto de imitación entre los fans, ¿sí? Pero acá a nivel más, más casero, sin tanta fama, Más local. sí, más local, cuando un miembro de la familia que era referente dentro del clan se suicida, entonces ahí tenemos un efecto copycat. ¿Para quién? Para los miembros de esa familia que tenían esa admiración por esa persona. Es decir, cuando hay un suicidio en la familia, queda abierta una puerta que no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque entonces es como, por aquí lo hicieron, vamos a explorar, ¿no? Entonces sí habría que tomar en cuenta por ahí que la familia era una intervención en cuanto a ese tema. A ver. A un nivel más privado, los intentos de suicidio y o suicidios consumados por parte de familiares cercanos y especialmente si eran figura de referencia, suponen un riesgo para que otros sujetos del entorno puedan llegar a pensar o incluso imitar el acto suicida. Es por ello que resulta más que recomendable trabajar este riesgo de forma directa con los familiares de personas con suicidio consumado a nivel psicológico. Ahí está, lo que te acabo de Lo explicar. que estás. Bueno, aquí viene también explicado del efecto de Goethe, nada más que estoy batallando con las pantallitas porque no me dejan ver. El efecto Werther recibe su nombre de la novela Las penas de Werther de Goethe, en la cual el protagonista Werther acaba con su propia vida tras estar muchos años enamorado de Lotte, una mujer casada que no puede corresponderle. La publicación de esta novela en 1774 fue un gran éxito a nivel comercial, siendo el equivalente a un bestseller actual, pero las autoridades observaron que muchos jóvenes se suicidaron de forma parecida al protagonista poco tiempo después. De ahí es que se le llama el efecto Werther. Y ahí viene. Si había Ahí escucha. viene. Bueno, en 1974, el sociólogo, fíjate cómo es el sociólogo, porque te dije que era desde la parte psicosocial. Entonces nos dice que el sociólogo David Phillips realizaría un estudio en el que observó que el número de suicidios aumentaba ante la publicación de noticias relacionada con esta temática, pasando a bautizar este efecto como Werther. Pero, fíjate, noticia. ¿Cómo son los encabezados de las noticias? ¿Sí? No son para informar. Nuevamente, cuando se ha hablado del suicidio, es como un tema que vende, es como un tema de morbo, es como un Ajá. tema tabú, ¿sí? Entonces, lejos de ayudarnos a prevenir, lo que hacen en este tipo de casos, lo que se estaba haciendo era que pasaba esto.
Entonces, esto lo descubren en 1974 y hacen modificaciones. Las personas que estudian la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y que se dedican a informar este tipo de noticias, Ujú. saben que hay una actualización de cómo poder decirlas en la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema investigado en el cual estamos aportando cada vez más. Nosotros apostamos por estrategias psicosociales que facilitan la prevención del suicidio. ¿Cuáles serían, por ejemplo, características que favorecen a que una persona abrace la vida, tenga un mayor amor por querer estar bien, tenga una pasión por vivir, ¿sí? Porque finalmente cuando tenemos el suicidio, algo de eso se ha perdido, ¿sí? Entonces, estas estrategias psicosociales que facilitan la prevención es una red sólida de apoyo social y familiar, de participación activa en la comunidad o en la sociedad, acceso a servicios terapéuticos y de índole psicosocial, buenas habilidades interpersonales y de resolución de problemas, alto grado de autocontrol y de expectativa de autoeficacia, manejo de eventos estresantes, tratamiento de alteraciones psicológicas subyacentes, creencias y valores que favorecen la búsqueda de apoyo. ¿Sabías que en México apenas se están trabajando los protocolos de acción en cuanto al suicidio? Por ejemplo, dime, ahí en Tampico, ¿verdad? Sí. ¿Estás en Tampico? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona intenta suicidarse? ¿Qué es el seguimiento? ¿En el hospital o en dónde? ¿Sí? ¿Cuál es el seguimiento? Se le notifica al psiquiatra. Lo llevan al hospital Ah, y, sí, y del hospital se le notifica al psiquiatra y sí, sale medicado. ¿A dónde? a su casa. Exactamente. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos hacen una intervención que sale, pero sale con indicación de internamiento cuando intenta suicidarse. Y tiene allá una importancia que le queda marcado hasta en su historial crediticio, ¿sí? O sea, si una persona quiere sacar un crédito, no tiene que tener intentos de suicidio. Le afecta, Sí, ¿sí? afecta. Sí. Por eso las personas no quieren, cuando llegan a tener una incidencia de un intento de suicidio o algo, lo que menos quieren es Que se sepa. que se sepa, sí, caer con, que los lleven a hospitalizar o algo, porque allá es obligado el internamiento. Aquí en México no. Aquí en México la familia lo lleva porque o se cortó o se dejó un grado de inconsciencia por medio de pastillas o algo, ¿verdad? Sí, Entonces lo llevan a los primeros auxilios, si es que no logró suicidarse, y si logra sobrevivir, lo que sigue es entre el psiquiatra y los psicólogos y la familia, ¿sí? Bueno, entonces por eso el primer apoyo que nosotros ponemos aquí como una estrategia psicosocial es la red sólida de apoyo social y familiar, ¿sí? Es esa participación activa de la comunidad o la sociedad. Te voy a hablar de dos casos, por ejemplo, aquí en Matamoros. Hubo un caso donde una señora se subió a un puente a querer suicidarse, pero logró llegar Protección Civil, la llevó nuevamente a su casa y en la casa se suicidó al, al terminar el día, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, puede ser que su red de apoyo social y familiar a lo mejor no haya sido tan sólida, ¿sí? A lo mejor y sí, pero pareciera también que si esa red eh, no tiene los conocimientos necesarios, pudiera pasar esto, ¿sí? Luego, me tocó ver un periódico, así,
o sea, estaba en el Seven, el Oxxo, ¿no? En donde decía, vecina de tal colonia se suicidó, pero antes le avisó a los vecinos, nadie le creyó, ¿sí? Así era el encabezado, no hace mucho de eso, así como un año. Y entonces vemos ahí la segunda parte, ¿no? Participación activa de la comunidad o la sociedad. Recuerdo también un caso de una señora que cuando empecé yo a trabajar como tanatóloga, en los primeros casos que atendía era en los ejidos. Entonces, en uno de los ejidos dice una señora, es que yo no puedo estar bien a partir de que mi vecino se suicidó. Y le digo, y yo, ¿qué pasó, verdad? Dice, que ella iba pasando, entonces ella ve al vecino que está abajo del árbol, está con una cuerda, y ella iba con las cocas para la comida. Entonces que le dice, ¿qué tal, vecino? ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo está? Pues aquí preparando cosas, ¿no? Y entonces, el momento siguiente, la vecina ya ve que está llegando la ambulancia y que están bajando al vecino del árbol, donde le saludó. Entonces queda en ella esta sensación de por qué no le hablé más, o por qué no vi que tenía una cuerda, o por qué no relacioné nada. Una sensación como de pude haberlo salvado. Pero es esto, una participación activa en la comunidad o en la sociedad también puede ser esta red de apoyo social a la persona. Pero a veces no tenemos la instrucción suficiente para saber, como en el caso de esa señora. Tenía la voluntad, pero ¿cuándo se iba a imaginar que el señor tenía una intención suicida? ¿Sí? El acceso a servicios mande. No, no, sí, y ahí es donde esto, como lo que hacen ustedes, ayuda mucho porque nos hace poner atención en ciertas actitudes o ciertas señales, ¿no? Exacto. Entonces nosotros vamos dando así como que una lista de señales, de factores de riesgo, de factores de precaución, que una persona común, sin ser psicólogo, puede tener a la vista, ¿sí? Ampliamos el panorama y entonces abres ventanas de prevención a personas que, si la persona que está en el momento difícil, que está tomando una decisión, no sabe pedir ayuda o no puede porque el esquema que tiene es totalmente devastador, el que lo está viendo de fuera, sí puede decirle, oye, para esto hay ayuda, Ujú. ¿sí? Y entonces ahí veríamos lo otro, que es acceso a servicios terapéuticos y de índole psicosocial, ¿no? Entonces, estas son las estrategias por las que nosotros apostamos, estrategias psicosociales que facilitan la prevención del suicidio. Nosotros llegamos a una colonia donde ha habido un brote de suicida, hacemos un cerco sanitario, es decir, juntamos a los vecinos, les damos una plática de las cuestiones de señales de precaución y todo eso, y sacamos a los casos de riesgo. Los casos de riesgo se van con asesoría a terapia de bajo costo y hay otros que son totalmente gratuitos por medio de voluntarios y y algunos llegan ya nada más porque por el trabajo que han visto de que nosotros damos pláticas y estamos aquí, estamos allá, nos hablan, ¿sí? Y Ujú. entonces ya nos relacionan un poquito más con el tema de que hay donde puedan asesorarse, ¿sí? ¿Cuáles serían También esas personas de riesgo, perdón? las personas que pueden estar en riesgo, pues tenemos dos grupos más vulnerables, ¿sí? Los más vulnerables son los adolescentes y las personas de la tercera edad, ¿sí? Ujú. Pero una cosa es estar vulnerable y otra es estar vulnerable, o sea, estadísticamente vulnerable, o sea, estás entre las edades de riesgo, y otra estar vulnerable y en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, un adolescente que tiene una buena red social de apoyo familiar, no tiene conflictos, no tiene contacto a lo mejor con adicciones, sus herramientas emocionales están bien, tiene una estabilidad, está en el grupo vulnerable, pero no va a estar en riesgo tanto como un muchacho que no tiene una red sólida de apoyo, que tiene contacto con adicciones, que tiene alguna otra situación. Igual en la tercera edad,
No es lo mismo una persona vulnerable de la tercera edad, ¿sí? Que está en la tercera edad y llegó sin trabajo, sin personas que le ayuden, sin hijos, le quitaron su casa, todo eso, a una persona que trabajó durante toda su vida, tuvo una pensión y ahora le llega, económicamente está bien, mensualmente disfruta de los nietos, estableció, hizo toda una red de apoyo desde antes. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, nosotros no vamos a ver las características de la persona para ver qué hizo o qué no hizo, sino para ver el riesgo en el que está por el presente que vive, ¿sí? Entonces, hay otro que yo pondría en estadística, bueno, que no está en estadística, pero que yo lo pondría porque hicimos una investigación de cuál era, aquí en Matamoros, por medio de los periódicos, los suicidios que más sucedían aquí eran en hombres, mediana edad, por rupturas amorosas, ¿sí? Mucho más. Entonces, ese yo lo pondría también. Si ustedes conocen a un hombre que está pasando por una separación, divorcio o ruptura, pues apóyenlo, ¿no? Al menos con escucharlo, al menos o referirlo, ¿verdad? Oye, ¿por qué no vas a terapia? Oye, ¿por qué no te acercas a tal grupo? Oye, ¿sabes que aquí está tu familia? ¿Sí? Porque sí nos ha tocado ver, es que son muy complejos, hay muchas pérdidas alrededor de ese tipo de rupturas, ¿no? Entonces, es por eso. de acuerdo. Que esos serían los factores, más vulnerables. Los Y pues de ahí tenemos que diferenciar, ¿verdad? Vulnerable y en riesgo, esos serían más. Ujú. La prevención del suicidio es un proyecto en transición, un desafío a cambiar paradigmas de juicio en comprensión, de indiferencia a corresponsabilidad. Por eso, lo que hacemos con la brigada es una invitación a que nosotros tengamos una corresponsabilidad social. ¿Con quién? No vayas tan lejos, o sea, con el vecino, Sí. ¿sí? Con los que están cercanos a ti, y entonces el otro pues va a estar cercano del otro y así hacemos una cadenita, ¿verdad? Ahí hay una corresponsabilidad como ciudadanos, como vernos. Bueno, te traje un poquito de historia de la Brigada de Prevención del Suicidio. Esta fue la primera brigada que se fundó en el 29 de julio de 2018. Bueno, la iniciamos y, y lo primero que nos pusieron aquí el periodicazo, ¿verdad? Intentan especialistas contener el suicidio y y decía que preocupa que personas muy jóvenes atentan contra su vida, pero sí nos pusieron ahí que intentan, ¿verdad? Pues sí, vamos empezando por ahí. Después empezamos con las brigadas, que el objetivo de las brigadas de prevención está muy enfocado a prevenir el efecto de imitación en las colonias o centros laborales en donde se presente un brote suicida, porque ya no queda igual donde hay una situación así. Mediante información de factores de riesgo y factores de protección, detección y atención en casos de riesgo, eso lo hacemos mediante un testeo en escuelas, ¿eh? Ah, ok. Vamos, hacemos campañas de hablar, a los muchachos les damos todos los factores de riesgo, los factores de protección y luego hacemos un testeo rápido y ahí referimos los casos de riesgo. Nos tocó en algún momento también hacer un foro así de muchachos de secundaria. El foro no iba tan específico con temas muy profesionales de capacitación porque pues eran muchachos chiquitos, entonces adolescentes, vaya. Ajá. Pero sí hicimos un foro abierto en donde les dábamos la oportunidad de hablar y de pronto nosotros hicimos la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha tenido la idea de quitarse la vida? Oye, todos levantaron la mano, ¿no? Y entonces ya la segunda pregunta fue, ¿quién lo ha intentado? Y ya quedaron ahí unos cuantos. Ya con esa pregunta sacamos los casos de riesgo, Ujú. ¿sí? Y a esos los derivamos a la consulta. Afortunadamente eran casos que eran intentos no
no fuertes, era como apenas como un gesto suicida, pero de dinámicas familiares complicadas, ¿sí? O sea que sí se pudo hacer mucho por esos muchachos, ¿sí? Entonces, después de la detección y atención en casos de riesgo, nosotros también nos dedicamos a capacitar a profesionales de los primeros auxilios, por ejemplo, a personas que atienden estos, como los de primera mano, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, en el hospital, médicos, enfermeros, tenemos ahí dentro de las brigadas, personal capacitado así. Uno de los objetivos es mejorar los protocolos de acción en México. Ahí todavía estamos trabajando. La creación de cerco sanitario de prevención, eso ya lo hacemos. Hacer énfasis en la importancia de llevarlos a cabo mediante la divulgación de las acciones de prevención necesarias en donde se presente el brote suicida, escuelas, colonias, centros laborales. Nos ha tocado que en muchas escuelas nos han hablado, pero regularmente hablan para personas de universidad. Cuando son escuelas que son de adolescentes como de 11, 12, 13, 14 años, todavía le piensan y es donde deberían de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque en la brigada de prevención, obviamente, si nos dicen el rango de edad, nosotros vamos a, a llevar una información adecuada para ese rango de edad, ¿verdad? Y si vamos a universidad, pues llevamos otra información adecuada para ese rango de edad. Y Ujú. hacemos también la detección de los casos de riesgo. Todavía nos falta por hacer muchas cosas, pero pues por eso existe la brigada, ¿verdad? Porque tenemos mucho trabajo por hacer. Informar es prevenir, es parte de nuestro eslogan que manejamos nosotros en nuestro quehacer. De hecho, el lunes tenemos una conferencia por aquí en la presidencia, en donde vamos a estar hablando con empleados del municipio acerca ahí sí de los factores de riesgo, no tanto de la historia de la brigada, pero este es todo lo que hacemos. Mira, aquí tenemos materiales con los que trabajamos, que son copias, listoncitos que hacemos de llevar la Ujú. parte de la conciencia. Tenemos por aquí pues el equipo, las reuniones de capacitación de los brigadistas, el traslado del equipo cuando nos vamos todos juntos y cuando preparamos la logística de la brigada, que quién entrega esto, que quién entrega lo otro. O sea, esto es labor de voluntarios, pero voluntarios preparados porque son muchachos exalumnos de la Asociación del Diplomado de Prevención del Suicidio. O sea, ya tuvieron toda una capacitación de formación. Ujú. Algunos también tienen carrera base de licenciatura en psicología u otras, ¿verdad? Entonces, eso ayuda bastante a que somos personas comprometidas, a que si decimos un horario, ahí estamos en ese horario, a que si decimos se va a hacer esto, o sea, y el ser también una asociación civil nos da mucha oportunidad de tener un libro de actas. Y sobre el libro de actas nosotros vamos teniendo acta de asamblea cada vez que nos reunimos y entonces tener un seguimiento da mucha formalidad, ¿sí? Al menos a nosotros nos ha funcionado así. Y estas son las labores que hacemos. Ya cuando vamos, pues es concientizar por medio del moñito, hacemos la detección y atención en casos de riesgo. Ahí, por ejemplo, están haciendo un testeo en la segunda foto, están Ujú. entregando un examen. Es el testeo que hacemos, después revisamos y sacamos los casos de riesgo. En masivo, los foros de prevención. Sí. Para todo público. Sí, aquí, por ejemplo, este foro fue dirigido a muchachos de secundaria, porque este fue el que fue abierto, que te digo que no llevamos como que tanto, llevamos más aterrizado a ese rango de edad. Ajá. O sea, no llevamos, por ejemplo, cosas que no puedan entender, sino más ubicado. Como estás en esta etapa de la adolescencia, esto te va a tocar pasar, esto. No es como que siempre estar hablando del suicidio. Nosotros estamos hablando de que estés bien en la vida para que no tengas que optar por el suicidio. Esta es la manera de prevenir, ¿sí? Nos invitaron a un foro del suicidio, también de prevención del suicidio, en Monclova, Coahuila. Aquí, por ejemplo, se juntó un grupo de Monclova para hacer un diplomado de prevención del suicidio. Lo hicieron de allá, se inscribieron todas, fueron como unas 7 personas. Y después
cuando hicieron el foro, nos invitaron, ¿sí? Entonces ya tenemos y déjame decirte que con ellos voy a estar el lunes dando una plática sobre las pérdidas económicas. Es un grupo que se formó estudiando el diplomado de prevención del suicidio. Ellos ya tenían la idea, ¿verdad?, de estar trabajando sobre prevención, vinieron a capacitarse acá con nosotros y también los vi cuando iniciaron con su página de Facebook que se llama Prevención del Suicidio, o sea, los vi nacer y ahorita tienen 50,000 seguidores o más, ¿sí? Entonces, eso también nos habla de que estamos haciendo muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque no se queda en nosotros, o sea, nosotros somos la semillita, pero mira todo, o sea, mira toda la trascendencia. Ahorita estamos aquí contigo hablando a todas las personas de Tampico y todos tus seguidores, ¿sí? Todos los que lo vayan a escuchar en donde estén. Exactamente. Los donde hicimos eco, que fue en Monclova, que fue el grupo de la doctora Lourdes Delgado, ellos han estado trabajando de la mano con nosotros muy fuerte. Y mira, o sea, el impacto. Tuvieron a personas estudiantes de enfermería, de medicina, y nosotros fuimos a ese foro como invitados. Ahí están las fotos. Hicimos una campaña de prevención e invitamos a que más personas se unan con ellos. O sea, aquí no es como tal escuela maneja tal cosa y tales otras personas y entonces cada quien hace lo suyo. No, al contrario, entre más sumemos, alcanzamos a más personas, ¿sí? Tenemos que ser como hermanos de causa, vaya, ¿sí? Aquí hay una hermandad, ¿no? Entre tanatólogos, entre médicos, entre psicólogos, bueno, yo esperaría, pero, pero sí, hemos logrado hacer un muy bonito conjunto y nos han invitado hasta allá. Y te digo, ahora nos estás invitando tú a hablar de lo que es la labor de la brigada. Pocas veces me toca hablar de la brigada. Regularmente hablo de los factores de protección, los factores, o sea, toda la información que damos, ¿no? Pero ahora te estoy compartiendo algo muy interno, algo muy, muy de la asociación, que es pues la historia de la brigada, ¿sí? Y Y es que nuestro la trabajo que intención hemos es, compartido. precisamente, perdón que te interrumpa, la intención es esa, ¿no? Motivar a que se puedan imitar estas acciones en otros lugares, incluso si fuera necesario que nos acercáramos contigo para ver cómo se puede hacer, pero porque a veces pensamos que no hay más que hacer, cómo se puede hacer, y es voltear a ver otros esfuerzos y ver que han logrado mucho en estos 5 años, son 5 años, ¿no? Más o menos, de las ¿Sí? brigadas. Este, ya puedes hablar de muchos resultados, o sea, yo me acuerdo, yo te conocí precisamente en junio del 2018 y empecé a seguirte y veo esto que de lo que iniciaron con las brigadas, y qué maravilla, se pueden hacer estas cosas, ¿no? Sí, fíjate, básicamente lo que yo les digo es júntense un grupo, vénganse a la capacitación, se capacitan y ya después nosotros lo supervisamos o les damos la patadita, ¿verdad? De inicio y forman estas brigadas en más lugares. Pero sí siempre funciona mejor en grupo. Yo tengo un muy buen equipo, la verdad. Míralos, ahí están uniformados. Eso también da una identidad, es muy importante. Claro, claro. Tenemos ahí el uniforme, ¿verdad? Y la investidura o sea, todo el protocolo, te hacemos todo el protocolo. ¿Para qué? Porque es una labor en donde nos comprometemos todos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Las jornadas de prevención del suicidio hemos tenido también un sinfín. Esto es en universidades, ahí son puros chicos de universidad. Esto es lo que hacemos, ¿sí? Ahí están unas en Monclova, aquí haciendo equipo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, otra jornada que llevamos por ahí de prevención del suicidio, el diploma en prevención del suicidio y capacitación profesional online. Ahí tenemos todo el alcance, o sea, tenemos alcance presencial, en online, en demás. Y luego, mira, después de que nos dijeron que los especialistas intentan especialistas bajar las tasas de suicidio, ¿no? Ujú.
unos añitos después, entonces vienen por acá, bajan suicidios en la localidad. Ya no lo intentamos. Ya no fue, ya no se quedó en intento. Sí, y aquí está el nombre, ¿verdad? Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. Ahí estamos. ¿Sí te fijas? Que sí se puede, ¿no? Exactamente. O sea, sí se puede, sí han bajado los índices de suicidio, al menos en la localidad. Qué padre que se replicara todo esto a nivel nacional, sería un muy buen funcionamiento, porque bueno, pues nosotros aquí tenemos los resultados. Eso es lo más, para mí, lo más valioso que ustedes han podido ver en estos años, que esas acciones, ese como protocolo que ya tienen implementado, probado y comprobado, ¿no? Aquí tenemos un reportaje del Zócalo en Monclova, a donde fuimos a realizar las brigadas de prevención del suicidio por allá en Monclova. Como medida de prevención, hablemos más del suicidio. Lo que no se habla, no se puede prevenir. ¿Sí? Y bueno, pues esa es la historia, Milsa. Tenemos todavía, creo que 10 minutos, por si quieres atender preguntas del público. No sé si hay. Pues fíjate que como me ha tocado presentar este tema y resulta todavía, como bien dijiste al principio, como un tema que tiene resistencia, ¿no? Ni siquiera a preguntar o aterrizar alguna idea, como que nos da miedito. A mí me gustaría preguntarte, cuando hablamos de personas que están pasando por una situación, difícil, que pudiera estar en desesperanza, en falta de sentido de vida, ¿es válido preguntar si ha pasado por su mente quitarse la vida? De hecho, es indicado, como psicoterapeuta, como psicólogo, si una persona llega, una de las preguntas que tienes que hacer es cómo está durmiendo, cómo está comiendo y si le dan ganas de arreglarse. Esas son básicas. Si dice, no, es que no he dormido, y entonces tú preguntas la sintomatología, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando? Y entonces la misma persona puede decirte, no, pues es que me siento mal. Entonces tú puedes preguntar en esos casos donde ya se ve que hay conflicto, le puedes preguntar directamente, ¿has tenido la idea de hacerte daño? Sí. En dado caso de que la persona te diga que sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo has fantaseado? ¿Sí? O tienes un plan para hacerlo, o lo has intentado, ¿sí? Ya si la persona viene con un antecedente de que sí lo ha intentado, desde el momento en que tú agarras el caso, tiene que haber una carta responsiva, porque es una persona de riesgo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si una persona, el suicidio tiene como un rango de prevención, pero si una persona ya va en un momento en donde ya tiene planeado lo que va a hacer y todo, no hay manera de que tú lo puedas evitar. O sea, ni la familia se va a esconder, o sea, son adultos, ¿sí me explico? Se va a esconder del terapeuta de la familia, va a buscar el momento, va a buscar el lugar y lo va a hacer. Por eso la ventana de prevención es antes. Y es lograr salir, a ver, ¿cómo lo tienes planeado? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque entonces así podemos estar más atentos a lo que estás necesitando, ¿verdad? Ahora, también tenemos los casos en donde hay manipulación afectiva. Si no te quedas, me mato. Si no te quedas, me mato. Si no me haces caso, pues, o por ejemplo, como en los casos, sí, pues ya aquí nadie le sirvo, ya mejor para qué estoy aquí, pero en poco tiempo ya no me van a ver, ya no les voy a dar lata. Cuidado, cuidado con eso, porque la persona puede estar fantaseando en quitarse la vida, ¿sí? Y entonces de la manipulación afectiva que decía, que por ejemplo, si te vas, me quito la vida, no sé qué, ¿sabes qué? Déjame hablarle a tu mamá, señora, su hijo está amenazando con quitarse la vida, por favor, venga, la voy a esperar
cuando usted llegue, yo me voy porque sí me tengo que ir, ¿sí? Por ejemplo, cuando están en esos momentos, si te vas, yo me mato, y para que no sea una manipulación afectiva, si es manipulación afectiva o no, ya se queda bajo el resguardo de una persona, ¿sí? Sí. Pero entonces no te puedes quedar tú a estar, sí, sí me voy a quedar porque no te vayas a matar. O sea, ¿por qué? Porque son casos muy complejos que se tienen que derivar, se tienen que atender. Ujú. Casi siempre cuando hablamos de un intento suicida, estamos hablando de intervención en crisis, ¿sí? O sea, es Ujú. un momento que sucede durante una crisis. Y entonces, ¿cuándo llegan con nosotros? Cuando la crisis bajó. Pero si todavía no ha bajado, por eso se recomienda que vaya con el psiquiatra inmediatamente, porque está en crisis. Hay que bajar la crisis para poder atender la psicoterapia tradicional, ¿sí? Entonces, eso es desde los casos, por ejemplo, de acá ya en atención. Pero, por ejemplo, lo que nosotros hacemos de informar y todo eso es prevención. Ujú. También tenemos los casos que nos toca a los tanatólogos de la posvención, o sea, cuando en la familia ya sí se mató a alguien, sí se suicidó, y entonces cómo queda la familia, ¿sí? Y son casos bien delicados porque queda mucha culpa alrededor. Aunque no tengas la culpa, queda una sensación de culpa, ¿sí? Y entonces ahí es lo que se tiene que revisar, como que todo el caso alrededor, ¿sí? Y esa parte en la que comentas, si es antes, puede hacer mucho en la prevención, durante, cuando ya hubo un intento o amenaza, Una crisis, una todo, intervención en crisis. ajá, o sea, no es así como era antes, ¿no? De que el que amenaza no lo va a cumplir y Sí, que no. está chiflado Esos y son mitos, o sea, es lo que la gente dice, ¿no? Lo que la gente cuenta, dice el programa. sí, 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 sí. pero creo que la recomendación sería, de todas maneras, ante la duda, mejor La hacer algo. prevención, sí, Ujú. sí, 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 definitivamente. Sí, entonces, eso es lo que puede ayudar, por eso les decía, una red de apoyo puede intervenir. Sí, muchas veces los casos se atienden primero, lo atienden los familiares y luego ya cuando pasó la emergencia, ya llegan con el psicólogo. Y en cuanto a lo que comentas del diplomado de prevención, ¿quién lo puede tomar? Lo puede tomar cualquier persona que tenga interés en el tema de prevención del suicidio, porque el diplomado se llama así, prevención del suicidio. Diplomado en prevención del suicidio. Sí. ¿Y qué Estamos, duración tiene? tiene una duración de 10 meses. 10 meses, es online. Va a ser los martes. Ahorita todavía no tengo la fecha porque se reprogramó, estaba programado para el 5 de septiembre, pero pues tenemos pocos interesados en este momento, lo que decíamos, entonces hay que hacer Ujú. más labor, ¿sí? Ese diplomado de prevención del suicidio tiene eh, 10 dura 10 meses. Va a ser los martes de 5 a 8 en horario del centro de México, en horario de la frontera es de 6 a 9 y sería una frecuencia semanal, modalidad online. Y la modalidad online es sincrónica, es decir, así como tú y yo estamos conectadas en este momento en el presente, así se da la clase, nada más que en esta modalidad. Entonces, la ventaja es que si estás en México, Ciudad de México, en Puebla, en Zacatecas, en Monterrey, en Monclova, de donde quiera, lo puedes tomar, ¿sí? Ujú. La Sí. desventaja, pues, es que no estamos, tocándonos, ¿verdad? El contacto. Pero Pero nos se estamos logra viendo. mucho con estas herramientas, ¿no? Una de las ventajas también es que, acuérdate que antes estábamos muy acostumbrados a los cursos presenciales de fin de semana y te ibas con todo y mochila a donde tuviera que ser la capacitación. De hecho, pues así nos conocimos, ¿no? Sí, Por allá visitando un congreso con Nancy Connor en Puebla. sí. Entonces, Digo, y tú nos todavía tocaba. viajabas más que yo, o sea, estabas más lejos que yo.
Y aún Sí. así, cuando te interesa algo, no te... Y ahora pues tenemos una muy buena ventaja que podemos llegar por este medio, conectarnos todos desde donde estés y Sí, está muy padre. Sí, lo único que no quedan grabadas las clases, nada más es sincrónico online, o sea, es en vivo, pero se les proporciona material PDF. Ya están abiertas las inscripciones y puede ser, cualquier persona lo puede tomar, mayor de 18 años. de 18 años. Y esta es la parte que me parece a mí también muy importante, como bien dijiste hace un rato, creo que esta información no debe quedar concentrada en unas cuantas personas, sino al contrario, debe difundirse porque como bien decía una de las diapositivas, ¿no? La información es la que nos ayuda a prevenir. Informar es prevenir, así es. Informar es prevenir. Mira, aquí tienes saludos de Costa Rica y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo aquí en los comentarios. ¿Con qué cerrarías, Mayra? ¿Alguna recomendación, algo que tomemos en cuenta cualquiera de nosotros que estemos cerca de una persona vulnerable o, como dices, pasando por alguna crisis? Desde la parte que nos corresponde como sociedad, este, yo los invitaría a ser más flexibles, ¿sí? A veces no sé si es por no ver lo de la misma persona, te estás enfocando más en los otros que en ti mismo, pierdes el foco y entonces vas a buscar cualquier cosa que juzgar de los otros. A veces no sabes qué tanta tolerancia al juicio tenga el otro, ¿sí? Entonces yo les diría, sean más flexibles y más humanos. O sea, cuando llegues con otra persona, no llegues con el juicio, no llegues con esta parte, llega con esta parte de entender, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, puede haber una persona que está pasando por un momento difícil y llega otro y lo minimiza. Eso no tiene nada que ver. Oye, tú no sabes el grado de la tolerancia, del Ujú. dolor que tiene esa persona. Entonces, a veces minimizamos. Entonces, esa es la invitación. No seas indiferente al dolor del otro, ni tampoco juzgues en qué nivel está. Si te dice que te duele, al de caso le duele. Sí, atiéndelo. Punto. ¿Sí? Exacto. Desde la parte de la corresponsabilidad social. ¿Por qué? Porque también en algún momento, si como sociedad nos acostumbramos a eso, pues tú eres parte de la sociedad. Cuando te toque a ti, los demás te van a dar esa respuesta. ¿Sí? Hay que educarnos, hay que ir sensibilizando y concientizando más a toda la población. Creo que ya estamos llegando a esas generaciones donde lo necesitamos. Y esto que dices es tan importante, validar la emoción o la circunstancia del otro, aunque no tenga yo la menor idea de qué se siente estar así, o que a lo mejor desde el lugar en donde yo estoy ahorita, cuando dices del juicio, me imagino que es una posición como de más, sientes como con la autoridad de creer que tienes un conocimiento, ¿no? Y cuando estamos pidiendo precisamente que te pongas al nivel de la persona, ¿sí? ¿Sí? No entiendo, no sé, pero quiero entenderte, quiero acercarme y ver qué puedo hacer por ti. Exacto, estoy ahí. Punto. No sé qué A lo decir, mejor no yo sé no qué lo puedo hacer, hacer, pero ahí pero estoy. buscamos juntos, ¿no? Sí. Sí, sí, así es. ¿Sí? Entre Y los dos, entonces eso nos hace más humanos cada vez, ¿sí? Más sin duda, sensibles. sin duda. Mira, aquí está Xochitl Curiel desde Matamoros diciendo que está orgullosa de ser parte de esta gran labor que hace la doctora Mayra. Está en la Qué brigada. bonito. Saludos de Querétaro también. Y Saludos para Xochitl, hay una saludos frase para de un maestro Yamilé, que me mandé. saludos para Xochitl, para Yamilé, que es de Costa Rica. Ah, sí, Seguro es. ya les sí, ya desde Costa Rica y trabajando allá también con la prevención. Y Sí, es que es tan emotivo ver cómo de diferentes lugares nos podemos unir con un mismo propósito, ¿no? Y estar en la sintonía. pues estás invitada, Nilsa. Y te pido que me
proporciones la información ya cuando tengas la fecha para promoverla entre la comunidad de Aprender a Soltar. Hay muchas personas que fíjate que eso es algo que he visto, que después de una situación difícil, de una pérdida, de un duelo, cuando buscas hacer algo, las personas empiezan a integrarse a voluntariados, a grupos y a estudiar también, a informarse. Entonces, pues eso es lo que te decía, o sea, que tengo un gran equipo y es voluntario. Todos van ahí y formales y con su uniforme y puntuales y ellos hacen los moñitos y ellos sacan las copias y es su voluntad. porque tienen un propósito, saben que su Que hay un labor es valiosa. propósito. Sí, porque hemos visto los testimonios y hemos visto los resultados. Vale el esfuerzo. Si logramos con esta plática que alguien se interese en aprender sobre prevención y después compartir eso, bajarlo hacia otras instancias, pues podrás estar tranquila de todo este esfuerzo y esta labor que estás contagiando, ¿no? Esa es la parte en donde dices, esto que hago tiene un propósito y se está cumpliendo. Así es. Pues con eso cerraría. Y cerramos. Te agradezco. Voy a compartir tus datos por si entre nuestra audiencia hubiera alguna persona que tuviera la inquietud, ya sea de formarse o de atenderse. ¿Tienes consulta online también? Sí, en consulta presencial, online y me pueden seguir en mis redes. Así también. Tanatóloga Mayra Borjas, así. Tanatóloga Mayra Borjas. Me pueden encontrar con el mismo nombre en Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube voy a subir esta plática, que también lo va a tener por ahí en mi canal, y tenemos entrevistas de larga duración. Entonces, si a ustedes les llama la atención un tema, pueden irse ahí a mi canal Y y revisar buscar. las entrevistas. Claro que Sí. sí. Me comprometo a pasar toda esta información aquí en la página de Aprender a Soltar para que, como bien dice un maestro, llegue a quien tenga que llegar y una vez en el ciberespacio, toque a quien tenga que tocar este tema. Mayra, un gusto, se nos fue la hora súper rápido, muy agradecida contigo y con toda esta información y muchas felicidades por esta labor que ya tiene 5 años y que espero que sean muchos más y que puedas hablar de que ha dado frutos en otras latitudes. Gracias, Nilsa. Un gustazo saludarte. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto y que te mejores de tu Gracias. garganta. Te agradezco mucho que hayas estado aquí a pesar de traer la molestia, pero yo sé que vas a estar muy bien. Gracias. Gracias, te mando un abrazote. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, la doctora Mayra Borjas, Nilsa Becerril, aquí en Aprender a Soltar. Muy buen sábado y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.